saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a reflexiones bíblicas. Vamos a la palabra del Señor. Vaya buscando en su Biblia Salmos, capítulo 73, versículo 26. Busque por favor Salmos 73, versículo 26. Y mientras busca, quiero llevarlo a una imagen. Días atrás por ahí veía la imagen de un hombre anciano, un hombre de 1000 batallas, un hombre ya prácticamente octogenario, mirando hacia el infinito. Y en su mirada se traslucían muchas preguntas quizás sin respuestas. Y se veía cansancio en el rostro, a ratos quizás confusión en la mirada, su cabellera blanca como la nieve, su cuerpo envejecido por el paso de los años y ya con pocas fuerzas. Y meditaba que ese es el cuadro del ser humano. El ser humano llega a un momento dado en donde el vigor de la juventud le hace pensar que casi es invulnerable. Muchas veces las fuerzas de la juventud nos llevan a pensamientos muy alejados de los pensamientos de Dios. Y pareciera que esas fuerzas siempre van a estar en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas, el vigor, los proyectos, los sueños, las ilusiones y los deseos comienzan a menguar cada vez más y quizás hasta desaparecer? ¿Qué hacer cuando ya no hay fuerzas? ¿Qué hacer cuando ya no hay quizás esperanzas? ¿Qué hacer cuando nuestra mirada al infinito quizás no encuentra las respuestas a preguntas que están arraigadas en nuestra alma a través de los años? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo se debilita? ¿Qué pasa cuando la enfermedad y la edad hacen presa de nosotros? Sobre todo, ¿qué pasa cuando ya no hay vigor espiritual? Cuando no hay energía en el alma, cuando las enfermedades propias de la edad también afectan nuestro pensar. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces, si ha encontrado Salmos capítulo 73, versículo 26, daré lectura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice de la siguiente manera: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Este es un salmo de Asaf, de un adorador, de un salmista. Es el salmo de un hombre que eleva esta expresión, quizás en algunos aspectos como un grito angustioso delante de Dios, y haciendo una separación de alguna manera del resultado de aquellos que sirven a Jehová, de aquellos que buscan de Dios y de aquellos malos que irán a perdición. Pero me llama mucho la atención de este salmo la expresión que usa Asaf: mi carne, mi cuerpo, mi naturaleza, mi característica propia como hombre, y mi corazón, mi parte profunda, espiritual, mental, almática,
todo esto está desfalleciendo. Y quiero titular con una pregunta a la reflexión de hoy. ¿Qué hacer cuando ya no hay fuerzas? ¿Qué hacer cuando ya no hay fuerzas? Y Asaf responde: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estamos hablando de hombres del Antiguo Testamento que quizás no tenían las ventajas que tenemos nosotros ahora, de tener un texto escrito a la mano, un texto virtual, tener la palabra de Dios que puede llegar a nuestras vidas por diversas fuentes. Y eran hombres de una profunda fe, de una convicción sólida en quien habían creído. Y Asaf, a toda luz, estaba viviendo un momento crítico en su existencia, porque involucra todo su ser, su parte material carnal y su parte espiritual. Estaban desfalleciendo, ya no había fuerzas, cansancio, agotamiento, temor, angustia, preguntas sin respuestas. ¿Qué hacer cuando nos toca pasar por lo que pasó a Asaf? Asaf, hombre de Antiguo Testamento, es capaz de decir: la roca de mi corazón. La expresión roca en estos contextos obviamente aplican a Dios en esencia, pero tienen que ver con aquello en lo cual yo me puedo parar firme. La roca era el elemento por excelencia en lo que es la construcción. La roca es el punto de apoyo, es el punto de equilibrio, es el punto donde yo me posiciono y me paro, firme y estable. La arena nos hunde y hay arenas movedizas que nos llevan a la perdición. Pero una roca, incluso el Señor Jesucristo en el contexto de San Mateo capítulo 7, cuando habló de los dos cimientos, la roca es el lugar donde debemos edificar nuestra casa espiritual. Por lo tanto, la imagen de la roca en este versículo puntual del texto de Salmos tienen que ver que el corazón quiere decir toda su base de pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, todo su ente espiritual, que desde ahí viene la fuerza incluso y el vigor para la parte material física del individuo, estaban puestas y posicionadas en Dios como la porción de su alma. Entonces, a la pregunta de la reflexión de hoy, ¿qué hacer cuando no hay fuerzas? ¿Cómo lo hago cuando ya mis fuerzas físicas han menguado? Pero sobre todo la fuerza espiritual, el vigor espiritual ha comenzado a menguar y a desaparecer de mi vida. La respuesta sería: no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Y estoy claro, porque lo he vivido, lo he experimentado, que hay momentos críticos que Dios va a permitir sobre nosotros. Cuando muere un ser amado, Dios prepare mi vida. Y Dios prepare a muchos que quizás aún no hemos bebido el trago amargo de perder a sus padres. Porque ese hombre del cual hablaba al principio es mi padre, ya entrando casi a los 80 años. Cuando niño lo veía como un superhéroe. Cuando niño era mi escudo y mi salvación. Cuando niño mi padre era un hombre de vigor, un hombre de fuerza. Lo aprendí a conocer como un amigo, como un cercano, como un hermano en Cristo. Un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre en todo el amplio espectro de la palabra, un hombre ejemplar, un amigo, un cercano, un consejero. Pero han venido los años, han socavado muchas áreas, pero estoy seguro que aún en lo profundo de él, su roca y
su escudo de salvación siempre será el Señor Jesucristo. Dios prepare a aquellos que en su momento deberán beber el trago amargo de perder a su padre, a su madre, a su hermano. Trago amarguísimo cuando madres o padres pierden a sus hijos. Frente a esos cuadros de dolor y esas instancias terribles que nos tocan vivir, ¿qué hacer cuando ya las fuerzas no están presentes? ¿Qué hacer cuando el temor, la depresión o algún problema emocional nos lleva al quebranto? Y la respuesta es nuevamente: no es con tu fuerza, no es con mi fuerza. David lo tenía muy claro, y como salmo complementario, el Salmo 92, versículo 10, es clave también para poder soslayar y sobrepasar estos tiempos difíciles cuando ya las fuerzas nos abandonan. David en el Salmo 92, 10 nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquí David liga las fuerzas a la unción del Espíritu. David tipifica al animal por excelencia antiguo testamentario del ejemplo del vigor y la fuerza, el toro salvaje, el búfalo salvaje, animal representativo del vigor, de la fuerza, de la capacidad aparente, asociado también a la idea de la juventud. Pero hasta el buey salvaje o toro salvaje o búfalo salvaje en algún momento comienza a perder el vigor. Las fuerzas lo comienzan a abandonar. Pero dice, y poniendo el ejemplo de ese vigor, dice que ahora van a ser aumentadas sus fuerzas como las de ese búfalo, porque será ungido con aceite fresco. Complementariamente a la expresión de clamor, de angustia por un momento terrible que estaba viviendo Asaf en lo interior, que estaba afectando lo exterior, ahora David eleva una alabanza por la bondad de Dios y reconoce que lo que él puede proyectar y puede traspasar los momentos difíciles no va a ser con la fuerza propia del hombre. Nuestras fuerzas van menguando. Desde lo personal, ya siendo un hombre de sobre 50 años, miro hacia atrás y veo que ya no está el vigor del joven de 20. Ya no está la misma fuerza y a ratos quizás ni siquiera la misma pasión. Y como hombre experimentado en quebrantos y dolores, también he tenido que aprender que cuando ya no puedo yo, cuando ya mis fuerzas no son suficientes, cuando ya muchas veces también la mirada mía se ha perdido en el horizonte buscando respuestas que no llegan, el que toma el control de esto es el Espíritu Santo de Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito Espíritu. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el Espíritu Santo? Por eso el bendito Espíritu Santo es la prenda de garantía. Es el sello indeleble de nuestra futura y plena redención. Es nuestro paracletos, nuestro abogado, nuestro ayudante, nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro consolador en los momentos de angustia. Es el que renueva las fuerzas cuando ya no están. Por eso David habla del vigor del búfalo, pero de la unción del aceite. Si estás viviendo un momento duro, si has perdido un ser amado, si estás con dudas y preguntas sin respuestas, si has sangrado tu alma, porque incluso han tocado a la niña de tus ojos, aprende a descansar en Dios. Sal de ese momento aferrándote a las promesas del Altísimo. Y si eres hijo o hija de Dios, aferrándote
a que en ti hay una porción del Espíritu Santo que te sacará en victoria. Y si no lo eres, corre, escúchamelo. Si hasta el momento no has creído en Dios, corre, salva tu vida y ven a los pies de Cristo. ¿Sabes cuántas veces el diablo ha susurrado? Quítate la vida porque ya no hay esperanza para ti. Pero a esta hora el Espíritu Santo, usando mi vida, te dice: yo soy tu ayudador, yo soy tu consolador, yo soy el que te saco en victoria, yo soy el que te renuevo las fuerzas, yo soy el que guío tu vida, y soy yo soy el que te da una segunda oportunidad. Ven a Cristo, ven al descanso. Y para la amada iglesia, descansemos en Cristo. Es cierto, este camino es un camino no fácil, es un camino de valientes y de guerreros. Muchas veces la confusión nos embarga, los pensamientos humanos florecen, las dudas aparecen, el diablo hace su trabajo, el corazón desfallece, las fuerzas se van, los pensamientos nos invaden, la depresión nos toma. ¿Y qué ruta, qué camino seguir, qué decisión tomar? Pero también hubo otro hombre de Dios, el apóstol Pablo, que dejó un escrito que para nosotros está en Romanos 8:26 y fue capaz de decir que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, aún incluso intercediendo por nosotros y a través de nosotros con gemidos indecibles. No necesariamente tiene que ver con el don de género de lenguas, tiene que ver que cuando el alma está desgarrada y a veces ya ni siquiera hay lágrimas en los ojos, a veces ya ni siquiera hay fuerzas para llorar, cuando muchas veces quisiéramos desaparecer porque el dolor es tan grande, es ahí, amado y amada, cuando ya no eres tú, cuando ya es el Espíritu Santo en ti. A veces comenzamos a tener raíces de amargura. A veces incluso el no perdón va socavando el alma. Y cuando vemos que un ser amado sufre o ha partido al más allá, el corazón queda despedazado. A veces hay huérfanos por ausencia de padres que han partido, pero también hay dolores de huérfanos con padres en vida que no han dado el porte de padres. ¿Cómo está esa alma? ¿Qué hacemos frente a eso? Es cierto, la iglesia es la que intercede por los que no pueden, pero dentro de la misma iglesia, cuando usted y yo no podemos, el Espíritu es el que intercede por nosotros. Somos hombres y mujeres de Dios que cargamos experiencias. Hemos sufrido dolores, decepciones, traiciones, momentos críticos, pruebas, tentaciones, dificultades, enfermedades, pérdidas. Y a ratos pareciera que es mejor dejar todo hasta ahí. Y a momentos quizás hemos pasado el proceso del enebro de Elías, el proceso de la rebeldía de Jonás, el proceso de la angustia por el pecado de David, el llanto amargo de arrepentimiento por la negación de Pedro. Pero Dios nos lleva a tener el corazón de un Pablo, que era capaz a través de las rejas de decirle a los filipenses: Filipenses, escúchenme, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, porque no son tus fuerzas, son las del Espíritu. Porque no es con tu poder, es con el poder de Dios. Porque podemos estar, dijo Pablo, golpeados, maltratados, derribados, mas no destruidos. Toca llorar. Toca a veces no tener respuestas a las preguntas. A veces toca caminar llorando. A veces toca ir sembrando con lágrimas el camino del Evangelio. Sin embargo,
La promesa es que aquellos que han sembrado con lágrimas, llegará el día que volverán gozosos, trayendo sobre sus hombros la gavilla del fruto apacible de gloria en Cristo. Hoy el Espíritu Santo me ha motivado a traer estas palabras, y a quien le puedan servir en esta hora y más allá de esta hora, quiero que reciba abundante fuerza y vigor de parte del Señor. Esta reflexión de hoy ha sido diferente. Quiero cerrarla más que con grandes conclusiones. Quiero cerrarla con una simple oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, te presento tu iglesia, tus hijos, tus hijas, mi propia vida, mi padre, mi familia. Te presento al que te conoce y al que no te conoce. Te presento al que se esfuerza en ser fiel y aquel que quizás está claudicando entre dos pensamientos y está incluso diciendo abandono el barco del Evangelio. Incluso por aquel pródigo derrochador que todavía está en el mundo, Señor, pero que ya tú estás trabajando en él. Presento, Señor, para que a través de tu Espíritu te apiades de nosotros, para que esas fuerzas del búfalo multiplicadas con el aceite de la unción puedan estar en nuestras vidas, para que como Asaf, este salmista, poder comprender que tú eres la roca de nuestro corazón, eres la base y fundamento de nuestra vida, que estamos edificando en ti, y poder decir, Padre Santo, Ebenezer, tú eres la roca de nuestra ayuda, la roca de nuestra esperanza, la roca de nuestra salvación, y hasta aquí nos has ayudado. Poder comprender lo que un día dijo Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra será capaz de perfeccionar hasta el día de nuestra redención. Señor, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Te lo imploro por amor de tu nombre. Señor, este 2025 es un año joven todavía. Y quizás muchas cosas nos tocará vivir. Pero ya al inicio, Señor, iniciando este año, te quiero pedir, Señor, que sea tu Espíritu el que tome total control y dominio, para que comprendamos que a la pregunta de qué hacer o cómo hacerlo cuando ya no hay fuerzas, el vigor y la fuerza de tu Espíritu nos lleven hacia la victoria. Padre, queda esto delante de ti, y esta petición desde el corazón para el descanso del alma delante de tu presencia, por los méritos gloriosos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Saludos de amor, paz y bendición desde Longavia cada uno de ustedes.